¿Qué tal amigos de Canal News? Yo soy Cristian Chicaiza y bueno, como siempre es un honor estar con ustedes en este espacio en Actualidad TI, en donde hablamos de muchas cosas interesantes que están sucediendo aquí en la industria. Y bueno, el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es Santiago Acurio, es el vicepresidente de la Asociación de Ciberseguridad del Ecuador. Quisiéramos darle la bienvenida, agradecerle por darnos este espacio. ¿Cómo está, Santiago? Muchísimas gracias por venir el día de hoy a esta entrevista. Buenos días, Cristian. Gracias a ti por la entrevista. Chévere. Y bueno, ¿qué tal si para comenzar hablamos un poquito de qué es lo que hace este gremio, esta Asociación de Ciberseguridad del Ecuador? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen? Bueno, el objetivo básicamente fue que hace ya más de 4 años nos reunimos un grupo de profesionales que estuvimos preocupados por el tema de la ciberseguridad. En nuestro país veíamos que no había un espacio en ese entonces en el gobierno que articule justamente estos temas de ciberseguridad. Entonces decidimos varias personas que trabajábamos en el ámbito, y desde el ámbito básicamente jurídico, otras personas del ámbito técnico, del ámbito de regulación, de control y este tipo de cosas, decidimos crear la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad como una organización, en este caso sin fines de lucro, que nosotros no tenemos, en este caso, no publicitamos ninguna marca en específico, lo que somos en ese caso un poco agnósticos, pero lo que sí hacemos es apoyar en este caso todos los esfuerzos que se hacen, por ejemplo, en el tema de la protección de datos personales. Nos estuvimos acompañando a la creación de la protección de la ley de protección personales en las mesas de diálogo, aportando nuestros conocimientos técnicos y jurídicos. También hemos aportado, ahora estamos aportando en la Asamblea Nacional con el proyecto de ciberseguridad del Estado, que también se está tramitando ahorita en la Asamblea, y así, por ejemplo, con el Ministerio de Telecomunicaciones. Nos hemos reunido con la ministra Diana Maino para discutir cómo se puede colaborar desde el punto de vista de la sociedad civil con el que, en este caso, vayamos creando nosotros lo que se llama una cibercultura de ciberseguridad. Y muy importante esto que tú al último mencionas, esto de la cibercultura, etcétera. Y sí quisiera que me cuentes cómo es que ustedes le ven al Ecuador en este ámbito de la ciberseguridad. ¿Cómo está? ¿Somos conscientes de que son necesarias este tipo de soluciones, etcétera? Cuéntame un poquito. En este caso hay que tener en cuenta que, o sea, ¿cuál es el problema de nuestro país en este momento? Que no hemos tenido una política pública clara en temas de ciberseguridad. Entonces, desde el Estado, si bien es cierto, el gobierno de Lenín Moreno terminó, en este caso, emitiendo una política de ciberseguridad, eso ya fue al final del gobierno, o sea, no se hizo la práctica de esta política. Entonces vimos que el Estado, por lo menos el Estado, estuvo un poco reactivo a ciertos problemas que le pasó, las filtraciones de Noestad, las filtraciones de datos de otros casos. Entonces, eso nos ve en este caso que no está preparado el Estado para este tema de ciberseguridad. Lo que sí puede estar del ámbito privado, el ámbito privado, por lo menos los grandes bancos, ellos tienen implementados sistemas de ciberseguridad, pero eso también solo hemos visto esto, por ejemplo, a las pequeñas y medianas industrias, no se puede dar esto, con el tema del COVID, que generó una transformación digital forzada. Eso dejó, como quien dice, al descubierto muchas vulnerabilidades, muchas malas prácticas que se tenía, y por la velocidad e inmediatez de estos temas, por ejemplo, el tema de teletrabajo, no se pudo implementar en debida forma, en este caso, y de forma segura muchos de estos servicios, y eso después generó justamente pérdida de información, compromisos de las marcas, compromisos de las instituciones. Entonces, es un trabajo que nos toca hacer no solo desde el punto de vista del Estado, porque en la política pública, la que fue aprobada a finales del gobierno de Lenín Moreno, esa política pública le pone la seguridad en manos del Estado, que en una parte está bien, pero también hay que tener en cuenta que la ciberseguridad la construimos todos, el Estado, las entidades civiles, las ONGs,
las empresas, las universidades y también los ciudadanos. Exactamente. Y bueno, es algo muy importante lo que tú mencionabas y es que esta transformación digital acelerada que vivimos desde el año pasado en las empresas, en todo tipo de ámbitos de la sociedad, como tú lo mencionas, ha dejado muchas puertas abiertas para que pues existan este tipo de ataques cibernéticos, ¿no? En este caso, también quisiera que tú me cuentes como experto, como tú ves el mercado aquí en el Ecuador, etcétera. ¿Cuáles crees que son las soluciones más necesarias que las marcas deberían ir trayendo para acá, para el Ecuador? O sea, en este caso, que tiene que ver básicamente con soluciones que tengan incorporado primero el tema de la seguridad proactiva, el Ujú. tema de la seguridad proactiva. Otro lado que tenemos que tener en cuenta que tiene que generarse una situación de resiliencia digital, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener modelos de negocio que te permitan, en este caso, recuperarte de incidentes. El tema, por ejemplo, de todo lo que es backups, ahora con la aplicación Ujú. de la Ley de Protección de Datos Personales, se tiene que necesariamente hacer una clasificación de datos personales, tienes que levantar qué activos de información tienes, y empezar a generar toda esta situación de evaluación de riesgos y también el tema de generar los controles. Pero claro, ya no nos podemos generar solamente en la prevención del riesgo, en la cuantificación del riesgo, en generar los controles para evitar en este caso, los riesgos que no son tolerados o que estarían más allá de ese umbral que se desearía, sino que ya tenemos que estar siempre atentos. Entonces, por ejemplo, implementar soluciones Zero Trust, ya para empezar a tener un poco más ya, o sea, ya ahora ya, como hemos visto en estos últimos ataques de tema de ransomware, por ejemplo, bloquear los puestos remotos del RPD, todo ese tipo de cosas, estos puestos planos tipo LASAS que tú tienes ahí, todos estos tenemos que entrar a empezar a bloquear, a parchar y tener soluciones que nos permitan conectarnos con SSH, por ejemplo, de tema de seguridad, te puedes en este caso hacer TLS, HTTPS, o sea, tener pasarelas más seguras, tener todo un poco más. Entonces, claro, los fabricantes, las soluciones tienen que ser más integrales y ahora tienen que ver mucho con el tema de protección de datos personales. La ventaja que nuestra ley de protección personales, tiene mucha raigambre europea, entonces en Europa ya por lo menos tienen experiencia del tema de todo lo que es la protección de datos personales. Entonces, eso nos puede ayudar, ese know-how, porque aquí, como digo, no estamos inventando el agua tibia, sino que esto ya pasó en otros lugares, pero hay que hacer implementaciones que se acomoden a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas, porque no todos los controles son aplicables a todas las empresas. Entonces, hay que hacer lo que se llama un journey to discovery, o sea, un journey to value, un viaje al descubrimiento y al valor de cada una de esas empresas para con eso poder, en este caso, tener las soluciones mucho más, en este caso, a medida. O sea, ya se necesita tener, en este caso, soluciones a medida de las empresas. Entonces, las empresas tienen que levantar o tener claro todos sus procesos, identificar sus activos de información. Si no los han hecho, tienen que identificarlos para, dependiendo de cómo están esos activos, dónde se encuentran, qué función tienen en el core del negocio, entonces se tiene que implementar justamente la seguridad, o tiene que implementarse los controles. Y ahora tenemos que pasar también a otra cosa, que ya no es solamente, como dicen, la jardinización del hardware. Ahora hay que jardinizar al usuario. Y la jardinización del usuario es a través de la capacitación constante, del involucramiento del usuario en las tareas, porque a veces el ser humano es justamente el eslabón débil de la cadena de la ciberseguridad.
Claro, exactamente. Y me quedo con algo muy importante que tú mencionaste, que es el tema de las soluciones a medida, ¿no? Y para lograr esto también es importante que las marcas pues apoyen a sus canales, les capaciten, les ayuden a saber identificar cuáles son las soluciones del cliente, etcétera. Ujú. Entonces, Santiago, para finalizar, yo quisiera que me desarrolles un poquito más este tema, ¿no? ¿Cómo deberían las marcas ir apoyando a sus canales de distribución? O sea, aquí básicamente parte de la regla que es conoce a tu usuario, conoce a tu cliente. Esa es la básica, la regla básica. Entonces, ese conocimiento tiene que ser personalizado. O sea, tú no puedes aplicar medidas, en este caso, muy generales o muy genéricas. Tienes que necesariamente saber cuáles son las necesidades del cliente, o sea, cuál es el core de su negocio, a qué se dedica a hacer esa persona, y las interacciones que se generan en ese core de negocio. Entonces puede ser, como digo, de mediana, de pequeña, de gran escala, pero entonces la cosa es que tienes que tú tener un paquete, ¿no es cierto? Un paquete para cada una de las necesidades. Es como cuando yo les digo a mis alumnos de ingeniería de sistemas, si va una persona a un centro a comprar una computadora, una laptop para que su hijo estudie en la universidad, el vendedor no le va a vender un servidor, Exactamente. ¿cierto? El vendedor no le va a vender un servidor porque no está de acuerdo en la necesidad con lo que le está ofertando. Entonces, lo que hay que hacer es eso, aterrizar. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, aquí hay que librarse de los vendehumos, porque hay muchos que son vendehumos, que solamente están vendiéndote cosas así muy etéreas, muy cosas. No, hay que aterrizar las cosas. ¿Y cómo se aterriza las cosas? Es estando en el campo. O sea, hay que trabajar con el cliente, como quien dice, de lado a lado. Hay que ir a ver al cliente a donde trabaja, cómo está en la oficina, qué nomás tiene, qué es lo que es. Todo eso le va a servir, toda esa información. Por eso viene el tema este del journey to value, o sea, el viaje al valor, porque con eso son una serie de encuestas que se pueden, por ejemplo, hacer por parte de los vendedores, y con esa serie de encuestas ya tienes un parámetro, una guía de base sobre qué poder, en este caso, ofrecerle desde el ámbito del negocio de ellos. Claro que sí, buenísimo. Y bueno, pues eso creo que sería todo por el día de hoy. Esperamos a las personas que nos estén viendo, pues que les haya servido para aclarar un poco cómo está esta situación de la ciberseguridad aquí en el Ecuador. Santiago, te agradezco muchísimo por acompañarme el día de hoy. Tu aporte es muy, muy importante. Gracias, Cristian, por la invitación. Siempre ahora. Ajá. Igualmente, y bueno amigos, con ustedes nos vemos en la siguiente ocasión.